la acción colectiva, pero vamos a hablar acerca de los grupos de interés que hablamos en la primera parte y vamos a ver cuál es su influencia ante el Estado y nos vamos a dar también con la quizás triste noticia de que son los grupos de interés al final los que deciden la agenda, ¿no? En general. Entonces lo vamos a hablar acerca desde dos perspectivas. Uno, desde las corrientes clásicas y vamos a hablarlo desde el punto de vista de las estructuras de oportunidad política que tienen los grupos de interés, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que existe una corriente clásica de la acción colectiva y a esto se le llama la corriente pluralista o la acción de los grupos de interés desde el punto de vista plural, ¿no? Y esta corriente pluralista o este análisis plural lo ha establecido Dahl, ¿no? Basado en el análisis del individualismo, ¿no? ¿Y qué implica esta corriente pluralista, no? Implica que las decisiones políticas son el resultado de la acción y de la competencia de los grupos de interés. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos de que los grupos de interés tenían gran influencia en el gobierno, en el Estado y en las decisiones de Estado? Bueno, pues, según la corriente pluralista, de hecho, las decisiones políticas son el resultado de la competencia de los grupos de interés. Es decir, no hay otra cosa. Se asume que no es que exista una representación democrática de toda la población, de todo el país, de todo, entre comillas, el pueblo, la que está representada tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como primeros poderes, sino es la representación de los grupos de interés. Entonces, el modelo pluralista es fundamentalmente competitivo y concurren en él multiplicidad de grupos de interés. La entrada de grupos de interés en el sistema es abierto y no existen restricciones. Entonces, lo que señala Dahl con su corriente plural es que en los sistemas democráticos lo que pasa es que son los grupos de interés los que en su interacción constante con el Estado y en su ingreso y salida constante en sus relaciones con los grupos establecidos en el poder, en este caso sería el poder ejecutivo y el poder legislativo, no solo deciden la agenda, sino también manejan el país o establecen los conductos del país, ¿no? Entonces, para esto vamos a tener algunos ejemplos, lo voy a bajar un poco la pantalla, acerca de a nivel internacional cómo se han establecido algunos grupos de interés en su dimensión y han tenido gran influencia e incluso han manejado políticas de Estado, ¿no? Primero tenemos los grupos religiosos y su influencia en la política. Está además, es casi obvio, es evidente que los grupos religiosos tienen influencia en la política. A nivel occidental, de hecho, muchas de las legislaciones, incluso constituciones, se han basado en preceptos religiosos. Es después, ya, la antigüedad, obviamente, también durante el Renacimiento, incluso en la Edad Moderna, podemos señalar que muchas constituciones basan sus articulados y sus visiones de principio en normas religiosas. Puede ser la ortodoxa, puede ser la católica, cristiana, romana, evangélica, puede ser la musulmana, pero, por ejemplo, en muchos países musulmanes, la constitución es el Corán. Entonces, la influencia de los grupos religiosos es fuerte, pero luego también en nuestra coyuntura actual tenemos elementos que nos determinan de qué manera se establecen influencias de los grupos religiosos. Tenemos, no muy lejos de aquí, en Centroamérica, que muchos de los grupos religiosos, sobre todo evangélicos, determinan incluso quiénes van a ser los candidatos y en ocasiones quiénes van a ser los presidentes de esos países. Entonces existe una fuerte influencia de estos grupos religiosos. Cuando hablo de grupos religiosos, ojo, no estoy haciendo una idea discrecional de que si son la mayoría o minoría. Son grupos de interés, independientemente de cuántas personas movilicen, pero son grupos de interés. Y son grupos de interés heterogéneos, es decir, los mismos grupos religiosos no son uniformes, no solo es, como en el caso de la Iglesia Católica, una sola iglesia. En el caso de la Iglesia Evangélica son varias iglesias que tienen influencia dentro del sistema político nacional. Entonces, lo que tenemos que entender es que existen grupos religiosos y tienen una influencia en política.
Luego tenemos el lobby como vector de participación política. Lo que señala Dahl es que en todo lo que existe, en todo lo que se aprueba, por lo menos en los parlamentos, es lobby. Le podríamos cambiar ese nombre para el sector asociativo como cabildeo, pero sigue siendo lobby. Es decir, de qué manera los grupos de interés influyen en los personajes políticos para que sus decisiones puedan estar afines a sus intereses. En el Perú tenemos un ejemplo sencillo, la CONFIEP y sus congresistas. Es decir, la CONFIEP tiene congresistas a los cuales influye para que puedan votar a favor o en contra de ciertas iniciativas legales. Y se puede ir más allá, ya que en ocasiones plantean propuestas de ley en beneficio de los sectores a los cuales representan. Entonces, si nos damos cuenta, ya no es una visión, como les decía, rousseauista de la democracia en su máxima expresión, siendo el parlamentario o el legislador el representante de todo el pueblo y de sus preocupaciones, sino es el político, independientemente de la posición en la que se encuentre, el que va a señalar de qué manera han influido en él los grupos de interés y va a votar en función de esos grupos de interés. Ahora, ¿eso es ilegal? No, no es ilegal. ¿Por qué? Porque al menos en nuestra Constitución, los congresistas no están sometidos a mandato imperativo. Y eso es importante señalarlo. Es decir, los congresistas no responden por la inclinación de su voto. Es decir, los congresistas son irresponsables de cómo votan. Entonces nadie los puede acusar sobre su voto. Entonces, como nadie los puede acusar sobre su voto, ni la orientación de su voto, entonces ellos pueden votar sin ningún problema respecto a los deseos o necesidades de los grupos de interés. Entonces, en este esquema no solo son grupos de interés nacional, también hay grupos de interés internacionales que influyen en los parlamentarios o influyen en el Poder Ejecutivo para tomar decisiones. Ojo, cuando hablo de decisiones, no hablo solamente de las decisiones a nivel parlamentario respecto a proyectos de ley, a leyes o a sanciones, sino hablo también respecto a resoluciones y decretos supremos que se emiten a nivel de ministerios. Tenemos un ejemplo, en este caso, son, por ejemplo, las ONGs y los congresistas que responden a ciertos intereses de las ONGs a nivel internacional. Ahora, si se han dado cuenta, no he hecho una distinción entre las ONGs y su influencia internacional en el Perú y la CONFIEP y su influencia en el Perú respecto a, por ejemplo, que la CONFIEP son empresas peruanas y las ONGs son internacionales. No existe una diferencia. Lo que sí existe es la caracterización. Estamos hablando de espacios nacionales y de espacios internacionales, pero son grupos de interés al final y son grupos de interés que no están focalizados sobre un elemento democrático. Ojo, su propuesta no está focalizada sobre un elemento democrático, pero el argumento podría serlo. Es decir, podríamos tener una ONG proponiendo una ley, una ONG de carácter internacional. Voy a darme el ejemplo, por ejemplo, de Amnistía Internacional, proponiendo una ley en el Perú y que esta ley se apruebe vía lobby por mayoría en el Congreso. Entonces, la finalidad de esa ley, obviamente, puede ser una finalidad, vamos a decirlo, favorable para los derechos en el país. Sin embargo, de donde nace esa ley es de un grupo de interés y el grupo de interés no representa a muchas personas en el Perú. Entonces, si se dan cuenta, no es un elemento democrático por más que la finalidad sí sea el pueblo. Entonces, tenemos que entender que existe esta influencia internacional dentro de los parlamentos y dentro del mismo poder ejecutivo. Ahora, tenemos la duplicidad en los parlamentos, es decir, el hecho de que los grupos de interés puedan participar también se duplica, es decir, pueden unos influenciar en la Cámara de Diputados y otros en la Cámara de Senadores. Me dirán, pero en el Perú no tenemos eso. Pues lo teníamos hasta el 90 y lo vamos a tener después del 2026. Entonces el ejemplo se vuelve relevante. Los grupos de interés ya no solamente van a tener que interactuar en la Cámara de Senadores, que es el espacio máximo de decisión de las leyes, sino también en la Cámara de Diputados, que está al origen de la presentación de los proyectos de ley, porque los senadores no presentan proyectos de ley. Las leyes, cuando se trata de bicameralidad, se presentan en la de diputados y se resuelven en la de senadores. Entonces,
Hasta aquí mi pregunta. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de este tipo de formas pluralistas de participación? Yo voy a preguntar y quisiera una respuesta, si es que sincera, de aquellos que lo sepan. Yo voy a poner un ejemplo y me van a decir si es una participación pluralista en el sentido de edad, es decir, si es un lobby o, vamos a decir, es una representación democrática. Eh, los mineros, en este momento están manifestando mineros frente al Congreso, mineros informales. ¿Es una representación democrática o es una representación plural en el sentido de edad? ¿Es un lobby, es un grupo de interés los mineros informales? ¿No? ¿Alguien me Y puede decir? de todas maneras es un grupo relativamente organizado, y es un grupo de peso. Puede ser la legitimidad de su pedido es estrictamente dependiente de cuánto pueden influir. Muy bien, tienes toda la razón. Perdón. Los mineros informales es un grupo, pertenecen a un grupo de interés. Ahora, cuando hablamos de caracterización de los grupos de interés, hablamos de que son grupos de personas que tienen un interés en común y no necesariamente otra cosa, no necesariamente están inscritos en registros públicos, no necesariamente tienen, qué sé yo, un líder o no necesariamente tienen una agenda de reivindicaciones. Puede ser un elemento y en este caso es una propuesta nada más. Los grupos de interés se forman en un instante dado y pueden desaparecer en otro. Y además, los grupos de interés no necesariamente tienen una orientación política. ¿Alguien me puede decir si los mineros informales representan a algún sector de izquierda o de derecha? ¿Saben qué? La respuesta es ambigua. No se puede saber si es izquierda o derecha. Es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque el interés con los que los une es totalmente neutro a un clivaje político. Es decir, no se puede saber si representan a la izquierda o a la derecha, porque es difícil poder determinar si el interés se puede reubicar en una propuesta de izquierda o una propuesta de derecha. ¿Es conservador o progresivo? Tampoco. No se puede determinar si su reivindicación es conservadora o es progresiva. Pero sin embargo, por el ruido que hacen y, por ejemplo, las relaciones que han tenido con los congresistas, el día de hoy se podría estar debatiendo el proyecto el cual quieren ellos que se apruebe o se derogue. Entonces, sí representan un poder, sí han modificado algo. Ahora, bajo ese concepto, y esta vez para aquellos, para ustedes que forman parte de espacios de acción colectiva o de movilización social, ¿ustedes se aventurarían en este proceso de grupo de interés interactuando con el Congreso o se negarían a esa etapa? Si yo pertenezco a un movimiento social, a un colectivo, por ejemplo, de ambientalista, ¿ya? Entonces, ¿me interesaría o tendría algún tipo de aliciente, estímulo o sería una buena estrategia ir a hablar con los congresistas para que se apruebe una ley de defensa forestal? O como por ejemplo, para que se derogue esta ley que aprobó la ampliación de permisos y autorizaciones de espacios deforestados. Definitivamente, sí, dice Jimena. Pues sí, coincido. O sea, esta es una opinión, pero sí, ¿por qué? Porque quiera o no, independientemente de cuán desagradable me parezca el Congreso, independientemente de que esté de acuerdo o no con los grupos parlamentarios ahí representados, independientemente de que los congresistas, bueno, ciertos, algunos de ellos estén siendo procesados, hasta el momento siguen votando. Y la decisión de esas personas que votan en el Parlamento implican leyes que pueden afectarme o beneficiarme. En ese sentido, si yo quiero jugar a la democracia, entonces lo único que voy a tener que hacer es decir, bueno, esperaré hasta que un Congreso que me represente pueda estar en el poder y un presidente o presidenta que me represente pueda estar en el poder. Mientras tanto, como yo no coincido con ellos, como de verdad odio a todos esos congresistas, por mí deberían de morirse todos, entonces no voy a hablar con ellos. Craso error si es que yo represento a un grupo de interés, porque se supone que mis intereses, que son comunes a un grupo de personas, y que no son democráticos. Ojo, los medioambientalistas no seremos más de 1 millón, y eso estoy exagerando en el Perú. Para que esa porción pueda estar representada en el Congreso y pueda tener algún tipo de influencia en el Congreso, y después, porque yo lo creo así,
esa ley pueda beneficiar a todo el Perú, incluso a todo el planeta, porque no se deforestarían más bosques, entonces tengo que hacer esa conexión. El problema es que tenemos una visión ética y moral ex ante de interactuar en tantos grupos de interés. Y ese es un error que cometen muchos espacios de movimientos sociales, sobre todo aquellos reivindicativos de minorías que han sido excluidas por el mismo Congreso. Entonces, mientras no se aplique esa cuestión, o sea, mientras no se elabore ese tipo de estrategias, vamos a estar ajenos y el Congreso va a seguir votando, el Congreso va a seguir eligiendo y el Congreso va a seguir aprobando leyes o derogándolas. Y eso es inexorable, a menos que, obviamente, ya haya un pensamiento radical en un grupo colectivo amplio y diga, bueno, esto se tiene que acabar y cuando ganemos vamos a derogar todo lo que han aprobado. Mientras tanto, van a seguir aprobándose leyes. Entonces, lo que dice Dale, dice, bueno, si el juego en la cancha es entre personas que están en el poder, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, y tenemos también a grupos de interés, entonces tienes que jugar en uno de los lados, tienes que jugar o en la parte de las personas que deciden y son representativas, entre comillas, a nivel congresal o ejecutivo, o vas a ser un grupo de interés y vas a tener que interactuar con aquellas personas que están tomando decisiones por ti, hacia ti. ¿Ok? Entonces, ese tipo de diferencia creo que es importante hacerlo. De eso se trata este curso, ya para ir concluyendo dentro de lo que hemos estado viendo en estas 3 semanas. Gracie, sí, me dices, profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. No, no estoy compartiendo pantalla todavía, estoy quedándome todavía en la primera parte. Entonces, quería llegar a esa primera conclusión respecto a los grupos de interés y a la visión plural de Dahl, en el sentido de que desde una perspectiva individualista, el Perú está funcionando así, de manera individualista en el sentido individuo-grupo de interés. Y en ese sentido, se está moviendo el sistema legal en este país que implican acciones que podrían perjudicar a sectores de la población que no se movilizan por el sencillo concepto de que este Congreso no los representa. Pues esa es una visión errónea, porque este Congreso nos está representando y está decidiendo. Entonces, necesito interactuar con este Congreso. Ahora, me dirán, pero esa interacción puede ser vista como complicidad y avalar un poco su existencia. Pues no, por una sencilla razón. Muchos de los grupos de interés que vienen a recurrir para sus proyectos de ley o la derogatoria de estos a ver, hablar, conferenciar con los parlamentarios o ver, hablar o conferenciar con miembros del Ejecutivo, no necesariamente avalan su propuesta política. Y eso se los dije en la primera clase. En la primera clase hablamos del hecho de que el grupo de interés no sostiene un partido político, podría hacerlo, pero en ocasiones, cuando es, por ejemplo, a nivel de financiamiento, sostiene dos, sostiene tres. Lo mismo sucede con los grupos sociales o los colectivos, vamos a decir, de mujeres, de poblaciones indígenas, de población LGTBI, no sostienen un solo grupo político, no sostienen un solo candidato, o sí, no, no sostienen un solo grupo, sostienen a varios que en la ocurrencia de que el que vaya a ganar puedan tomarlo como una persona representativa de su sector. Entonces, si manejo ese concepto, si manejo esa definición, entonces puedo entender que independientemente si no ganan los candidatos a los cuales yo he sostenido, tendré que ver en los que han ganado la posibilidad de influenciarlos, independientemente de que obviamente, y eso sucede, que los grupos que están en el poder, tanto presidentes, ministros como congresistas, van a creer que cuando un grupo de interés se acerca a ellos y le expresa su apoyo y voluntad a cambio de que pueda aprobar una ley presentada por este grupo de interés, el político se siente tentado a decir, bueno, tengo este grupo y me va a ayudar en mi reelección o en mi candidatura al Senado. Pero ustedes saben que los grupos de interés, y eso lo hemos comprobado, los grupos de interés no representan un partido político. Ahora, luego vamos a hablar de la conexión, grupo de interés, proceso de elecciones, ¿no? Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Ahora vamos a las formas de pluralismo, o sea, formas en las que los grupos de interés interactúan con el poder. Una de las primeras formas es el modelo neocorporativista.
o neocorporativismo. Este modelo es un modelo que refleja una realidad política que destaca las relaciones privilegiadas entre el Estado y los grupos de interés. Por lo tanto, el Estado usa sus grupos de interés o grupos de presión para desarrollar nuevas políticas que satisfagan las necesidades actuales y los grupos de interés usan su relación privilegiada con el Estado para legitimarse. El modelo neocorporativista define una interconexión y una interrelación entre el Estado y los diversos grupos de interés. Es más o menos la neocorporación, como las corporaciones pueden influenciar a los políticos y los políticos influenciar a las corporaciones para poder actuar y poder señalar sus mecanismos de acción. ¿Cuáles son las características de este neocorporativismo? La institucionalidad de las relaciones entre el Estado y los asalariados. Es decir, existen instituciones claras, ¿ya? El Estado les da el monopolio a ciertas organizaciones. Lo voy a decir de otra manera. Cuando hablamos de neocorporativismo, tanto el Estado está bien consolidado a través de sus representantes, es decir, grupos políticos, qué sé yo, espacios de decisión, ministerios, presidente, qué sé yo, defensoría del pueblo, están identificados y tienen su conexión directa con un grupo de interés, ¿ya? En el sentido clásico, se presenta, por ejemplo, de el Estado, el Poder Ejecutivo que se sostiene de uno o dos sindicatos, o federaciones o confederaciones, ¿ya? Se sostienen ellas. En los países occidentales sucede mucho, ¿ya? El Partido Laboralista en Inglaterra, el Partido Socialista en España y Francia, se sostienen de los sindicatos, ¿ok? Y el sindicato, obviamente, le da su apoyo, pero estoy hablando del sindicato, el espacio estructurado, no todos los miembros del sindicato. Ya lo vimos en la primera parte también. El hecho de que un grupo de interés apoye a un cierto candidato implica el apoyo de los dirigentes, pero no implica el apoyo de todos los miembros. Entonces, pero el neocorporativismo se entiende como esa relación entre el espacio dirigencial de un sindicato y la persona que está en el poder ejecutivo o legislativo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de relación. La pregunta es, ¿algún sindicato tiene el poder de decidir en el Perú? Como ejemplo, yo he puesto el SUTEP. ¿Ustedes creen que tiene la capacidad de decidir en el Perú? Bueno, hay un sindicato rival, bastante disperso y fragmentado, pero hay uno rival. Exacto. Sí, se han generado rivalidades al SUTEP porque, obviamente, al ser un espacio representativo del magisterio, el magisterio no se siente tan representado por un espacio gremial que, por lo general, se ha unido en todas las ocasiones al Ejecutivo. Pero hasta antes del gobierno de Castillo, el SUTEP representaba o interactuaba sin ningún problema con el Ejecutivo y con el Congreso, a tal punto que sus movilizaciones y sus propuestas de ley eran aceptadas por el legislativo, a tal punto que el legislativo con el ejecutivo contenían las propuestas del SUTEP y este SUTEP contenía las propuestas del magisterio, dejando imposible la posibilidad de manifestar. De hecho, la movilización del 2017 es una manifestación ante la imposibilidad del sector que se supone lo representa, que es el SUTEP, de poder transitar las reivindicaciones del magisterio hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo. Al no haber eso, se estalla el movimiento social del magisterio. ¿Ok? Entonces, usted pierde esa posibilidad o esa capacidad de representar de manera organizada al sector magisterial. Entonces vemos algo que se le llama crisis del neocorporativismo, es decir, muchos sindicatos y muchos conflictos entre ellos, ¿no? La CGTP en el Perú es un ejemplo. La CGTP se ha partido en distintas centrales. Tenemos hasta 6 centrales estatales, 5 centrales estatales que negocian colectivamente con el gobierno. Eso implica la atomización de los espacios gremiales. Ahora, me dirán, bueno, entonces está perdido, esos grupos de interés no tienen ningún sentido. Pues no, independientemente de que se hayan atomizado, siguen interactuando con el legislativo y siguen interactuando con el ejecutivo. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que cuando asume Dina Boluarte el poder, las centrales no se oponen al gobierno de Dina Boluarte. Hay una central que dialoga y se reúne con Dina Boluarte. Entonces, ese proceso de división se hace manifiesto. Pero si se dan cuenta de la reivindicación o más o menos los temas que van a hablar con Dina Boluarte, este sector confederado de los trabajadores, es la misma reivindicación de aquellos que están opuestos al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, el neocorporativismo es eso. A pesar de la atomización, siguen buscando interactuar con el gobierno. Entonces,
Esto sucede a nivel de sindicatos. Pregunta, ¿se puede otorgar poderes a grupos empresariales? Es decir, ¿el Estado puede otorgarle poder a grupos empresariales? ¿Tienen algún ejemplo? Yo he puesto el caso de las farmacias, pero me tienen que dar un ejemplo un poco más creativo, si pueden encontrar. Sí, al menos lo que se carga del 2015 es la influencia de las mineras y su influencia para reducir el aporte tributario que realizan. Otro serían las agroexportadoras, ¿no? Ahora que amenaza con regresar a la ley Clipper. Exacto. Primero las mineras, sí, las mineras que establecen fuertes presiones, corporaciones que establecen presiones a sus representantes parlamentarios, alinean sus propuestas para poder conducir y tener la posibilidad de tener algunos congresistas independientemente del partido político, izquierda, derecha, lo que sea. Y después tenemos también las agroexportadoras que influencian en los espacios de decisión, tanto ejecutivo como ministerial, para poder tener leyes que puedan convenirles. Obviamente, entre comillas, ley Klimper es una de esas, ¿no? Una ley que favoreció, si no me equivoco, hace más de 15 años, la exportación, fragilizando normatividad laboral, pero que luego de varias extensiones, se supone llegaba a su fin y se concluyó el 2019, si no me equivoco, 20, y ahora están volviendo o están pretendiendo que vuelva a establecerse, ¿no? Y son sistemas de fragilización laboral, ¿no? Que podrían no ser beneficiosos para los trabajadores. Entonces, ese es más o menos el sistema corporativo que se trabaja ahora. Ahora, ¿podrá haber algún conflicto entre las empresas o los sistemas de empresas respecto a su representación en el Congreso o en el Ejecutivo? ¿Tienen algún ejemplo? Estos últimos meses, desde el año pasado también, hemos estado viendo un enfrentamiento entre sectores empresariales. Normalmente se dice que de la competencia el que resulta beneficiado es el consumidor, pero no es ese tipo de competencia de productos y precios el que hemos estado viendo, sino una competencia de quién establece el monopolio o el oligopolio más grande para poder seguir estableciendo los precios y también manejando el mercado. Y eso se ha visto, por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación. Si se dan cuenta, hay un fuerte conflicto entre los medios de comunicación que pertenecen al Grupo El Comercio, o también lo vamos a citar, y la empresa que pertenece al Grupo WOM. Entonces, ese enfrentamiento tiene sus propios congresistas. Cada grupo tiene sus propios congresistas e influyen en ellos, y los congresistas influyen en los medios de comunicación, de tal manera que el juego y unívoco entre ambos grupos hace que el enfrentamiento sea evidente, pero no es evidente para la población, es evidente solo para los espacios en conflicto. Entonces, ese tipo de conflicto también existe. Me van a decir si alguno de ellos es de derecha o alguno de ellos es de izquierda. ¿Tendrán alguna noción? Vamos, el grupo WON es de izquierda y el grupo Comercio Miro Quesada es de derecha. Pues no, ninguno. Ninguno es de izquierda. No lo sé, no sé si son de derecha, pero el punto es que no existe clivaje político en una confrontación de grupos de interés. ¿Por qué no existe? Y acá estamos en otra conclusión. ¿Por qué no existe conflicto? Otra vez, porque mientras no haya un interés general, no puede haber una percepción política. Solo el interés general genera o crea percepción política e ideología política. Entonces, en ese sentido, no podría asumir que tanto el grupo, el comercio y el grupo WOM puedan estar en una confrontación izquierda-derecha, o que una representa a los trabajadores y otra representa a los empresarios. Los dos son sectores empresariales y los dos representan sectores empresariales. ¿Eso es malo? Per se, no. Las consecuencias de ese enfrentamiento no son malas, pero el momento en que uno gane, ahí sí van a haber problemas, porque como les decía, no se están peleando en el sentido del mercado y la competencia para ver quién ofrece precios más bajos para mejores productos. Se están peleando para ver quién se queda con el mercado, independientemente de si luego le aplica un incremento de precios. Eso es lo que está pasando. Entonces, no es la competencia sana en el sentido de mercado, en el sentido clásico, sino es la competencia de grupos de interés en el sentido político.
del término. Y obviamente esa competencia, ese proceso de lobby constante que van a hacer, no tiene un punto de conclusión respecto a un beneficio para la población, que en el sentido económico sí lo tiene. El neocorporativismo, ahora vamos a ver el concesionalismo, ¿ok? Es otra forma de pluralismo, ¿no? ¿Quién lo hace evidente? Lichbach y Arendt, en el 68, ¿no? En el libro The Politics of Accommodation, Pluralismo y Democracia en Netherlands, primera edición en Berkeley, Universidad de Berkeley de California. ¿Qué es el concesionalismo? Es la forma adoptada por los sistemas políticos democráticos en sociedades profundamente divididas cuando el poder compartido tiene éxito entre sus élites fuera de cualquier lógica mayoritaria y a pesar de las divisiones religiosas, lingüísticas o éticas. Entonces aquí ya no hablamos de corporaciones, ni de empresas, ni de sectores grandes organizados, ¿no? Ahora vamos a hablar de un espacio más atomizado, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la lógica de la Asamblea de los Pueblos y la cuota indígena, ¿no? Es decir, los sistemas de gobierno funcionan por darle a esos espacios pequeños, atomizados, algún grado de representatividad. Y, por ejemplo, en ciertos países se genera algo que se llama la Asamblea de los Pueblos, o en los sistemas democráticos se propone para el Parlamento la cuota indígena, ¿ok? No voy a hablar de la cuota joven o la cuota mujer, porque creo que eso es tema de otro debate, porque no estoy hablando de sectores minoritarios si yo hablo de cuota mujer, ni estoy hablando de sectores minoritarios si hablo de cuota joven, pero sí cuando hablo de cuota indígena, ¿ok? Según el constitucionalismo y los autores que la sostienen, todavía en los años 70, decían que México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia eran ejemplos de constitucionalismo, que así funcionaba la política. O sea, hablábamos de grupos de interés, pero esos grupos de interés pertenecían a pequeños sectores que en alguna u otra ocasión lograban tener un representante en el Congreso, por ejemplo. ¿Ustedes tienen ejemplo de que alguna vez un grupo minoritario, indígena, haya tenido un congresista o un parlamentario o un diputado en nuestra historia política? Yo les voy a decir, no sé si ustedes me confirman, ¿ya? La congresista Arpasi y la congresista Supa, Hilaria Supa, fueron representantes de espacios pequeños, como era la población indígena altoandina del altiplano. Ellas representaban a pequeños sectores motivados y impulsados por organismos no gubernamentales que estaban presentes en el lugar y empujaron y motivaron su campaña de tal manera que otras personas puedan apoyarles y tuvieron sus representantes en un congreso donde la mayoría no representa a poblaciones indígenas. Entonces, el constitucionalismo funciona así, funciona de tal manera que los espacios políticos que son monopolizados por los grandes grupos de interés, cuando se atomizan, llegan a la capacidad de tener pequeños representantes de pequeños espacios, por lo general no representativos. Esa es una forma de constitucionalismo. ¿Ustedes conocen otras? ¿Cuáles son las condiciones del constitucionalismo? Primero, lo que decíamos, países pequeños, pero el problema es que los constitucionalistas tienen un problema. El problema es que tienen, perdón, el problema es que no hay un criterio. Porque, ¿qué es un país pequeño? Desde el sentido occidental, nosotros podríamos ser un país pequeño, de 3 millones, pero de verdad, o sea, comparados con países a nivel territorial como Bélgica, incluso Francia y España, no somos tanto, ¿no? Somos 3 veces más grandes que Francia, eso, y a nivel de población somos más grandes que Bélgica. Entonces, hay un problema. Entonces, sí, son países pequeños, pero también creo que estamos hablando de países pequeños en el sentido de su espectro político, ¿no? Es decir, qué tanta política se ha desarrollado en ese país. Ahora, otra condición es la segmentación política, múltiples partidos. ¿Cumplimos esa condición? Yo creo que sí. 11 en la anterior, 17 en la anterior. Probablemente en esta elección de 2026 vamos a tener 26 partidos políticos. O sea, hay múltiples partidos, ¿no? Entonces, y también otra de las características es que tenemos condiciones socioeconómicas análogas, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, tenemos cosas que, o sea,
características socioeconómicas que podrían ser comunes en el país, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, 75% de informalidad es una condición socioeconómica análoga, ¿no? 20% de pobreza, un quinto de la población, sí, ¿no? Es análoga. Entonces, la pregunta es, ¿puede existir en el Perú? Bueno, sí. Mi ejemplo es que con mis hijos no te metas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un ejemplo posible de constitucionalismo. Es decir, puede aglomerar a personas a tal punto que por una sola línea conductual de acción puede llegar a tener varios representantes en el Congreso. Y el con mis hijos no te metas los tienen. Lo lograron y incluso en 2 y hasta 3 periodos. Entonces, esa es la característica del constitucionalismo. Depende de mucho del nivel de atomización de las democracias. Y en ese sentido, la conclusión de esta parte va a decirnos, ¿podemos nosotros actuar bajo ese tipo de noción si pertenecemos a espacios de movimientos sociales de jóvenes o no jóvenes? Yo creo que sí. Es decir, el hecho de que seamos un pequeño grupo atomizado que represente una convicción o una línea de acción no nos impide poder transitar a la posibilidad de sostener una propuesta, yo les voy a decir, independientemente de izquierda o de derecha, que pueda llevar esa reivindicación y que en un espacio político partidario pueda ser causa de lo que estoy pidiendo. Esa estrategia es una estrategia que se puede trabajar desde los espacios de participación ciudadana, desde los colectivos o desde los pequeños colectivos. El problema, y aquí sí hay que analizar más desde un punto de vista sociológico, el problema es que desde los espacios, sobre todo de movilización social, los espacios colectivos que tienen que ver con mucho rango ético respecto a sus representantes, muchos políticos no pasan por su malla de selección y en ocasiones ninguno, o en ocasiones no hay un acuerdo para sostener a esos representantes. Les voy a dar un ejemplo. Es más habitual que, por ejemplo, los grupos de jóvenes o los grupos minoritarios que representan a poblaciones subyugadas, como por ejemplo población LGTBI, es más complicado que encuentren representantes y que los puedan sostener de manera masiva, es decir, que todo el colectivo pueda sostenerlas. ¿Por qué? Porque la malla, el cernidor, el seleccionador es tan fuerte a nivel ético que muy pocos candidatos pueden responder a ese tipo de exigencias. Sin embargo, del otro lado, por ejemplo, del lado empresarial, de verdad tienen menos escrúpulos para poder decir, estos me podrían representar y a estos voy a sostener en campañas políticas. Sostienen políticos, o sea, por ejemplo, los sectores empresariales sostienen políticos incluso de izquierda, sin ningún problema, porque saben que puede responder a una especificidad de su grupo de interés. Pero no lo es así con el otro lado, con el lado de los ciudadanos que se organizan para evitar vulneraciones de derechos. ¿Eso para mí es un error? No lo sé, no puedo concluir que sea un error, pero sí puedo concluir que mientras no se utilicen todas las estrategias para poder buscar espacios representativos, entonces las desventajas van a seguir allí. Poco a poco podemos entender que estos espacios pequeños atomizados y que representan a la población, si llegaran en un caso hipotético a poder tener una capacidad representativa y a través de sus interacciones buscar que sus candidatos sean elegidos y lleguen, por ejemplo, al Congreso, entonces podremos decir que el constitucionalismo es una posible transición democrática. Mientras tanto, no lo es. ¿Ok? Esa es una conclusión hasta esta parte. Ahora vemos de las estructuras de oportunidad política. Vamos a integrar todos los modelos bajo una noción de oportunidad política. Y para eso vamos a usar el modelo de Kischer. ¿Ok? ¿Qué dice Kischer? Dice, configuraciones específicas de recursos, arreglos institucionales y precedentes de movilización histórica que facilitan el desarrollo de movimientos de protesta de algunos casos y los restringen en otros. Esa es la estructura de una oportunidad política. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en esto? Lo que estamos diciendo es que
vamos a ver una posibilidad de oportunidad política a partir de las estructuras. Dicho de otro modo, señales continuas, aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional, percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales. Esto es más o menos el corolario de lo que yo les estaba señalando, ¿ok? Entonces, si los agentes sociales se desaniman a utilizar uno de estos recursos, llámese recurso sinónimo de herramienta, entonces tendrán una herramienta menos para poder activar en las decisiones políticas en este país en la actualidad. ¿Ok? Ahora sí, ustedes me pueden criticar, pero mi percepción desde la ciencia política es que si los pequeños grupos que representan espacios sociales que por lo general han sido excluidos no utilizan estas estrategias según el modelo de Kirchner, entonces quiere decir que habrán menos estrategias que usar para poder influir en el poder, porque el poder va a seguir actuando y el poder va a seguir tomando decisiones. Entonces, recomendación desde el modelo de Kirchner. Estos son los procesos que deberían seguir los movimientos sociales en base a esa dinámica. ¿Qué dice Kirchner? Dice, es una dinámica de input-output, ingresos-salidas. ¿Ok? ¿Qué son los inputs? Dice, los pedidos sociales, como colectivo, como espacio organizado. Establezco cuál es el pedido social, porque esos existen y se generan en la necesidad. Luego veo la capacidad de absorción del Parlamento o el Ejecutivo, indistintamente. Digo, a ver, esta reivindicación como colectivo social, me hago dos preguntas. ¿Qué congresistas pueden absorber este pedido? ¿Quiénes pueden ser más permeables a que yo pueda transitarles esta reivindicación y ellos puedan hacerme caso? Ojo, no estoy hablando de partidos políticos, ¿no? Y luego digo, ¿quiénes no pueden, pero podría convencerlos? Y quienes no quieren, y podría hacer que por lo menos no se opongan. Esos son los tres mecanismos. Y a eso se le llama conferenciar con congresistas. Luego de eso existen las relaciones de grupo o las relaciones de los elegidos. No solo hablo con el individuo, también hablo con el grupo al cual pertenece ese individuo. Como ejemplo, en el Congreso yo me he dicho que existen bancadas. Entonces, no solo hablo con el congresista, tengo que conferenciar con la bancada para que la bancada pueda apropiarse, en el caso de los que podrían apoyarme, de mi reivindicación. O, en el caso de las bancadas que no les interesa nada, podría yo hacer que se interesen. Y en las bancadas que son opuestas a mí, podría ser yo que no estorben. Entonces, las posibilidades existen. Luego, hay que trabajar los posibles compromisos entre grupos. Es decir, tengo dos bancadas y necesito que puedan establecerse compromisos porque ellos son conflictuales entre ellos también. Entonces, yo tengo que dialogar de tal manera que a una le señalo que el otro grupo está de acuerdo con lo que el uno propone y viceversa. Entonces, los compromisos entre grupos los genero yo como grupo de interés. Ellos no lo van a generar. Entonces, en ese momento, mi grupo de interés está activando los inputs. ¿Qué va a salir de eso? Primero que va a salir es el Estado centralizado. El Estado siempre decide como uno, por más que lo veamos pluralmente. Voy a dar un ejemplo. Cuando se aprueba una ley, no se dice que la ley se ha aprobado por esta lista de candidatos y se han opuesto a esta pequeña lista. No lo dice. Los medios de comunicación siempre van a decir que la ley ha sido aprobada por el Congreso, una entidad, a pesar de que tiene 130 personas que podrían pensar distinto, o grupos parlamentarios que piensan distinto. Pero se habla del Estado centralizado y además, una vez que el Ejecutivo lo publica, se habla de que el Estado ha tomado una decisión. Entonces, independientemente de que sea el Parlamento o el Ejecutivo, es el Estado el que está tomando una decisión. Y es el Estado centralizado. Luego, existe el control del Estado sobre los actores económicos. Cuando nosotros, por ejemplo, le quitamos el valor ético a los congresistas, cometemos un graso error. Cometemos el error de, además de quitar ese valor ético, creemos que les estamos quitando el valor de, o el
poder de decisión. Y ese es un error grave, porque no solamente nos estamos abstrayendo de eso, sino que estamos olvidando que ese poder de decisión del parlamentario y del Congreso en sí mismo, ese poder que tiene, es imposible que pueda dejar de funcionar solo porque yo le quité la legitimidad. Ejemplo, en el país, el Congreso puede tener 8% de aprobación, pero sigue decidiendo temas. Acaba de decidir la bicameralidad. Sin embargo, no tiene legitimidad, pero sin embargo se va a aplicar la bicameralidad del 2026. Entonces, sí existen influencias de las decisiones que tome el Congreso, pero también existen influencias de las decisiones que tome el Ejecutivo. Ya les dije, el Ejecutivo no funciona por leyes, pero sí funciona por decretos supremos, estados de emergencia, resoluciones. Sí existe. Entonces, otro esquema en el cual también funciona es acerca de la independencia de los jueces, ¿ok? Hay cosas que se pueden ganar a nivel de juicios o de juzgados. Cuando desestimamos o decimos el Poder Judicial está corrupto y ellos nunca hacen nada, se toman el tiempo, dura mucho, entonces estamos obviando la posibilidad de que existe una acción judicial y no la usamos, sobre todo los pequeños sectores atomizados, de los cuales hablo y que muchos de ustedes representan. Y no usar eso es dejar al otro bando usarlo. Medidas cautelares, acciones de amparo, siempre las van a usar aquellos sectores que representan a espacios bien informados y económicamente bien solventados, y nosotros no. Entonces, ese es otro problema acerca de trabajar una estructura de oportunidad política.